En la cúspide del sueño mundialista, un solo latido del corazón puede convertir a un campeón en el fantasma que la historia no perdona. La presión de una nación entera, los cánticos que retumban en el estadio y la mirada de millones pueden cambiar el destino de un jugador en un instante. Hoy vamos a revivir esos momentos que transformaron a héroes en villanos y que dejaron una huella imborrable en el fútbol. Los mundiales son el escenario donde los sueños más grandes se hacen realidad y a veces se destruyen. Cada 4 años, los continentes se paralizan. Los niños con camisetas nuevas gritan su amor por la selección y los adultos recuerdan las gestas que los hicieron sentir invencibles. Pero detrás de la gloria, la presión de representar a todo un país puede ser una carga demasiado pesada. En los próximos minutos conoceremos a 5 futbolistas que, por un solo error, pasaron de ser admirados a ser recordados con un peso diferente. Colombia llegó al torneo de Estados Unidos 1994 como una de las favoritas. Andrés Escobar, apodado el Caballero del Fútbol, era el símbolo de una generación que buscaba salir del estigma del narcotráfico y demostrar que el talento podía cambiar el país. En el partido contra Estados Unidos, un despeje torcido cruzó la línea y el balón se incrustó en la red. El estadio quedó en silencio. La transmisión mostró la cara batida del defensor y la prensa no tardó en llamarlo el hombre que mató a la nación. La eliminación fue inmediata y la presión se volvió una sombra imposible de escapar. 13 días después, la tragedia se consumó. Escobar fue asesinado a tiros en la zona capital, un acto que muchos relacionaron con la culpa colectiva que la gente le había impuesto. Su muerte dejó una herida abierta en el fútbol colombiano y una lección sobre los peligros de convertir el deporte en una carga de venganza. Italia confía en Roberto Baggio, el divino, para levantar el trofeo en el estadio Rose Bowl. Después de una tanda de penales dramática, el último disparo quedó a su cargo. Con la mirada fija en el aire, Baggio se plantó frente al arco, tomó carrera y en el momento crucial, su pie se deslizó sobre el balón. El tiro se elevó sobre el travesaño y el silencio se volvió ensordecedor. El mundo vio cómo la figura más elegante del fútbol italiano se derrumbaba bajo la culpa de un penal fallado. La final se perdió para Italia y Baggio cargó con el escarnio de los aficionados durante años, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo una sola jugada puede eclipsar una carrera brillante. La presión de esa noche todavía resuena en los recuerdos de los seguidores y muchos se preguntan, ¿qué habría pasado si el disparo hubiera entrado? ¿Qué opinas de estas historias? Déjanos tu comentario. Queremos saber cómo te hace sentir el peso de la historia en estos jugadores. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete para seguir explorando los giros más inesperados del fútbol. Continuamos con la historia del delantero ganés Asamoah Gyan, cuya figura quedó marcada para siempre en el recuerdo de los hinchas africanos y de todo el planeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Gyan había escrito un guión de película. Tuvo una derrota contra Alemania por 1-0. Venció a Serbia y empató contra Australia y se clasificó para los octavos de final como la primera nación africana en llegar tan lejos. En octavos se enfrentaban a Estados Unidos y lograron la clasificación con una victoria de 2-1 en la prórroga, gracias a los goles de Boateng y Asamoah Gyan, y todo era felicidad para los africanos. Hasta que la tensión era palpable en el estadio de Sudáfrica cuando, a minutos del final del partido contra Uruguay, Ghana necesitaba un gol para ganar en prórroga, ya que iba el marcador 1-1. En el último minuto, el equipo ganés hizo un disparo al arco, el cual el jugador Luis Suárez evitó con una mano intencional y el árbitro les concedió penal. El penal desató la euforia de los seguidores, pero lo que no sabían era la tragedia que venía. Gyan tomó el balón y lo llevó al punto penal. Tomó aire y cuando pateó la pelota se elevó hasta las graderías del estadio y toda la ilusión se derrumbó. Uruguay se llevó la victoria en los penales y Ghana quedó eliminada del Mundial. La imagen de Gyan, con la expresión de incredulidad y dolor, se volvió símbolo de la injusticia futbolística. Años después, el propio Gyan confesó que aquel momento le dejó una herida profunda, recordándole que el destino puede ser tan caprichoso como una pelota que rebota en el último segundo. ¿Cómo habría sido la historia del fútbol africano si ese gol hubiera entrado? Pasamos ahora a la tragedia de Gonzalo Higuaín, delantero argentino que,
A la edad de 28 años, llevaba la carga de una nación entera sobre sus hombros en la final del Mundial de Brasil 2014. Argentina había superado a los Países Bajos en una tanda de penales y se enfrentó a Alemania en el Estadio Maracaná. El partido estaba equilibrado. Ambos equipos habían luchado con uñas y dientes y la presión era inmensa. En el tiempo suplementario, el balón llegó a los pies de Higuaín dentro del área chica, sin oposición directa. Con la mirada fija en el arco, disparó con toda la potencia que su cuerpo podía ofrecer. El esférico se estrelló contra el travesaño y rebotó fuera mientras la multitud contenía la respiración. Ese instante se quedó grabado en la memoria colectiva como el gol que no entró. La derrota se tradujo en una noche de llanto colectivo y, para Higuaín, en una sombra que lo siguió durante años. Los medios lo apodaron el hombre que le dio la victoria a los alemanes y la crítica constante erosionó su confianza. En entrevistas posteriores, el delantero confesó que esa noche marcó un antes y un después en su carrera, que la culpa lo acompañó en cada entrenamiento, que a veces sentía que la camiseta del albiceleste pesaba más que cualquier otro peso. ¿Cómo habría sido la historia de la selección si aquel disparo hubiera tocado la red? ¿Podría Argentina haber levantado el trofeo y haber escrito una nueva página en su palmarés? Finalmente, abordamos el caso del guardián de la portería brasileña, Julio César, quien vivió una de las peores pesadillas futbolísticas en la semifinal del Maidá, Mundial de Brasil 2014 contra Alemania. Brasil, anfitrión y favorito indiscutible, había vencido a Chile y Colombia con autoridad, y sus fanáticos creían que el título estaba a la vuelta de la esquina. El encuentro fue de las peores cosas que le pueden pasar a un portero en toda su carrera, porque muy pocas veces se ha visto un 7-1 en contra, con la presión de que era un mundial. El guardameta, luego de cada tanto de los europeos, se quedaba mirando fijamente al cielo como si el sentimiento de culpa lo invadiera. El tiempo se agotó, ningún esfuerzo fue suficiente para poder darle algo más a los aficionados que habían llegado hasta aquel estadio para ver a su selección pasar a la final del mundial. La imagen del portero con la cabeza agachada y los ojos vidriosos se volvió icónica de la humillación nacional. La presión mediática y la culpa colectiva fueron tan intensas que durante meses Julio César recibió críticas, insultos y amenazas. Aunque siguió su carrera en Europa, la sombra de aquella goleada siguió persiguiéndolo y él mismo admitió que esa noche marcó el punto de inflexión de su vida personal y profesional. La amarga lección quedó clara: la gloria puede desaparecer en un instante y la responsabilidad de un portero puede convertirse en una carga insoportable. ¿Crees que la falta de apoyo de la afición agravó su sufrimiento? ¿Cómo habría cambiado la historia del fútbol brasileño si ese marcador hubiese sido diferente? Estos relatos nos recuerdan que detrás de cada gloria hay humanos que llevan una carga emocional inmensa. Un autogol, un penal fallado, un disparo que se escapa, pueden transformar a un héroe en el villano de la noche, y la presión de la masa puede ser tan devastadora como cualquier rival en el campo. Cada uno de estos jugadores vivió una tragedia que trascendió el deporte y se convirtió en parte de la cultura popular, en lecciones que se repiten una y otra vez en cada edición del torneo más importante del planeta. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas historias te ha llegado más al corazón? ¿Has visto alguna otra figura del fútbol que haya sufrido una caída similar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos conocer tu visión y seguir alimentando este espacio de debate y reflexión. Si este recorrido por los momentos más dolorosos del Mundial te ha impactado, regálanos un me gusta y comparte el video con tus amigos, para que más personas conozcan estas historias que van más allá de los números y los trofeos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos análisis, donde seguiremos explorando los giros inesperados y los rostros ocultos del fútbol mundial. Porque al final, cada balón cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada.